Saludos cordiales, mi nombre es Karen Mendoza, soy estudiante de Psicología de la Universidad Técnica de Manabí y en este momento conversaremos respecto a el trastorno de ansiedad por separación. Pero empezaremos conceptualizando qué es la ansiedad. La ansiedad como una emoción podemos decir que es o forma una parte del desarrollo humano. Es decir, ¿por qué? Porque es aquel que permite que se anticipe ante una posible amenaza, mientras que una ansiedad patológica es aquella preocupación excesiva que interfiere en las actividades normales de una persona y que no permite que sea proporcional el sentimiento ante la situación que presenta en ese momento. La ansiedad en niños y adolescentes, por supuesto que también se puede dar, porque también tienen preocupaciones y miedos. Sin embargo, suele confundirse mucho fácilmente con otros estados de ánimo como les decía, como el miedo. El cerebro y la ansiedad juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque en la parte biológica podemos decir que el impacto de la ansiedad en el cerebro hace que se produzca un gran agotamiento en la persona. El cortisol, la adrenalina y la norepinefrina son aquellos que ponen en alerta y a la defensiva a la persona. Mientras que la amígdala, que es una pequeña estructura situada en lo más profundo de nuestro cerebro, es ella quien procesa e interpreta todas las señales sensoriales que llevan a nuestro entorno. Como por ejemplo, si nuestro cerebro opina que hay un peligro, nuestro razonamiento sirve muy poco, por tanto es recomendable iniciar con lo fisiológico, lo orgánico y lo corporal. Es decir, no debemos despreocupar ninguna de estas áreas porque cuando nos sentimos afectados por un trastorno de ansiedad, incluso surgen síntomas como dolores de cabeza, mareos. Es una situación en la que podemos vernos involucrados de manera integral. Pero también es importante decir, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad y el estrés? Por ejemplo, podemos decir que la ansiedad surge por factores internos de la persona. Se causa de origen incierto por amenazas a veces irreales. Las emociones son como el miedo al peligro, el malestar, la irritabilidad. Los síntomas tienden a prevalecer y a preocuparse mucho por respecto al futuro. Mientras que el estrés surge por factores externos, causas específicas como situaciones, actividades, tareas, trabajo. Las emociones son más basadas en la preocupación, en la frustración, en el nerviosismo. Y los síntomas desaparecen cuando finaliza la situación y en cambio, en el estrés estás excesivamente preocupado en el presente. Entre los síntomas que puede presentar la ansiedad, los físicos son como mareos, dolores de cabeza, desmayos, indigestión, diarreas, respiración profunda, falta de oxígeno, taquicardia, mientras que las mentales son preocupaciones excesivas, irritabilidad, problemas para desarrollarse socialmente, cansancio, mucho miedo. También es importante mencionar que los tipos de trastorno de ansiedad son trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad social o fobia social, trastorno de pánico, agorafobia y trastorno de ansiedad generalizada. Pero entonces vamos ahora sí a ver qué es la ansiedad por separación. Pues bien, la ansiedad por separación es aquella parte evolutiva normal, adaptativa de los niños. Es decir, que hasta cierta edad, es normal sentir ansiedad por separación debido a que tiene temor por quedarse solo, porque necesita de su cuidador o de su figura de apego.
A medida que el niño va creciendo, esto debe ir disminuyendo. Es decir, es normal sentir ansiedad por separación, porque es una forma, como les mencionaba al principio sobre la ansiedad, de esta misma manera, la ansiedad por separación es parte del desarrollo del ser humano. Es una forma incluso hasta de defensa, porque ¿qué haría un niño que no llora al momento de que su figura de apego se va de su lado? Si necesita comida, si necesita de alguna otra cosa, es su forma de comunicarse. Entonces, debemos de mencionar que normalmente esto suele pasar a partir de desde los 3 meses hasta los 2 años. Recurrentemente, cuando los padres o la figura o los cuidadores no están cerca o no están a la vista de este niño, suele suceder esta ansiedad por separación, que es un llanto excesivo, que incluso puede parecer, en ocasiones dicen que está haciendo una pataleta, cuando no es así. Pero tenemos que diferenciar qué es una ansiedad por separación a qué es un trastorno de la ansiedad por separación. Bueno, para diferenciarlo, les voy a mencionar ciertas cosas. El malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. Pesadillas repetitivas sobre el tema de separación. Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de casa, a la escuela, al trabajo o otro lugar por miedo a separarse de las personas más allegadas. Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de un acontecimiento adverso, como es, por ejemplo, que sus figuras de apego mueran, que les pase algo malo, que se enfermen. Entonces, eso preocupa y hace que tengan una preocupación excesiva y que persista a pesar de que no es una situación real que está pasando en el momento. El miedo excesivo se resiste a estar solo el niño, las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. Es decir, que necesitan estar muy pegados a estas personas. Normalmente estos niños suelen pasar por esta etapa incluso a partir de la escuela. Cuando los niños suelen quedarse en la escuela, es normal que pueda en el momento, su primer día de clases, llorar, sentirse esta ansiedad, pero sin embargo no es normal que pase a partir de un determinado tiempo, es decir, siga pasando después de un mes, una semana. Esto significa que el niño ya está pasando por un proceso de trastorno de ansiedad por separación. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar? Primero, que los cuidadores o los padres o sus figuras de apego estén muy pendientes de cuáles son realmente la situación que está viviendo el niño, identificar cuál es la situación que está viviendo el niño y qué tan persistente es, cómo es su comportamiento respecto a lo que está aconteciendo. También es importante aprender a identificar cuáles son nuestras propias conductas que estamos provocando o ayudando o contribuyendo para que el niño se sienta de esta manera. Por ejemplo, si yo sé que todos los días debo acudir al trabajo, entonces sé que todos los días el niño llora, el niño persiste este comportamiento, lo que se debe hacer es no irse a escondidas, sino lo adecuado a hacer es despedirse y decir que va a volver, que ya va a volver, que va a trabajar, tratar de explicar, porque por más chiquito que sea el niño, en el momento en el que uno siente que está comunicando su situación al bebé, él puede mantener un poco más la calma. Cumplir con las palabras, es decir, cumplir con decir ya regreso y así hacerlo, para que no sienta que no está esa figura y que no vuelve y que le dice que sí va a volver, pero no es así.
También es importante, por supuesto, buscar un especialista, buscar una guía para que podamos saber identificar, ayudar a nuestro hijo o al niño en el que presenta esta situación. La psicoeducación para los niños y para los padres es muy importante. La reestructuración cognitiva, ¿qué quiere decir con esto? Que permitamos que realice actividades en las que podamos ir incluyendo también esta educación o esta información en cuanto a cómo es la situación en familia, porque debemos de recordar que no todas las familias o no todos los niños se manejan bajo una misma situación. Entonces es importante educarlo y aprender a reestructurar esta parte cognitiva en la que el niño se siente afectado. Aplicar técnicas de modificación de conducta, proporcionar un patrón consistente para el día a día. Es decir, que día a día sepa el niño cuál es su rutina, cuáles son las actividades que realiza, por qué papá o mamá no están, al horario que regresan, y establecer límites para que de esta forma poder ayudarlos. Ofrecer opciones. Si el niño tiene otra opción, algún elemento de control sobre una actividad o una interacción con un adulto. Por ejemplo, si el niño siente que se calma mucho más pronto ante una situación de separación, como es el caso de que sus padres no estén, pero se siente más cómodo con algún juguete determinado o con alguna persona que se convierte después de sus padres en el cuidador, pues ofrecer esta opción para que el niño se sienta siempre bajo cuidado, respaldado. Ayudar sobre todo en esta etapa a sentirse más seguro y más cómodo es muy importante para el desarrollo del niño, para evitar que este proceso se convierta luego, porque puede prestarse después, que luego de la ansiedad por separación, que en ocasiones no se diagnostica, no se trata y no se toma en consideración, en la adolescencia se puede convertir en una ansiedad, en una fobia social o incluso en una ansiedad generalizada, porque debemos de aprender a identificar cuáles son estos puntos en los que definitivamente el niño necesita una ayuda especializada, tanto para sus padres como para este niño. Esta es la información que les puedo compartir, espero les sea de mucha utilidad y sobre todo recordar que todos los seres humanos pasamos por diversos procesos, pero lo más importante es aprender a identificar cuándo necesitamos ayuda y cuándo podemos brindarle también unas nuevas opciones a las personas que en ese momento, como lo mencionamos en este caso, que son niños que presentan o que pueden presentar ansiedad por separación. Muchas gracias y excelente día.